profesor Raja. There you go. El profesor Raja es el director del Departamento de Astrofísica, como lo mencionó, en la Universidad de California, en la Universidad de Santa Cruz. Así es que él nos, como lo mencioné hace un par de días, él nos dio la oportunidad de utilizar esta plataforma para igual compartir el proceso de un astrónomo, qué es lo que hacemos los astrónomos en la noche, cómo utilizamos los telescopios. Y él nos va a dar un poquito de información en qué tipo de ciencia. Esta noche el telescopio de California, el observatorio LIC, nos va a estar investigando el día de hoy. Al parecer nos vamos también a conectar con el observatorio para que podamos ver cómo operan los ingenieros y los astrónomos en el observatorio también. And Raja, just to give you on your side, so we have here the students from Musquis. So if you remember, Musquis is the small town I'm from in the north of Mexico, in Coahuila. And we have the person that helped us coordinate this program with the Mexico side. It was Ingeniero Juan Torres, who is also online. And so I also want to thank him for all the excitement and all the students for logging in. Like Professor Raja said, we know it's a little bit late, and we appreciate that they're really excited. Y a ver si no me confundo en español y al inglés. Ahí vamos. Muchas gracias, Juan. Oh, thank you. Very thank you. So I'm going to get some video ready to show you. A continuación, el profesor Raja nos va a mostrar un video de la galaxia que vamos a estar estudiando esta noche con el telescopio. Es una de las galaxias más cercanas a la Vía Láctea. Se llama M31 o Andrómeda. Andromeda. It is the nearest galaxy that is bigger than our own galaxy. We have other galaxies that are closer, but this one is the nearest one that is bigger than our own Milky Way galaxy. Sí, exacto. Entonces, Andrómeda es la galaxia más cercana a la Vía Láctea, pero la más cercana que es más grande que la Vía Láctea. Hay otras galaxias, galaxias satélites, por ejemplo, que son mucho más pequeñas que nuestra galaxia, que la Vía Láctea, pero la siguiente galaxia que es más grande que nuestra Vía Láctea es esta próxima galaxia que vamos a estar viendo en unos segunditos. Como nubes de Magallanes, they are much closer to us, the Magellanic Clouds. Sí, o unas, por ejemplo, galaxias que son mucho más pequeñas que la Vía Láctea son las nubes de Magallanes, y son galaxias enanas, más o menos, comparadas con el tamaño de nuestra galaxia. Okay, so screen share. Listo. Sorry. So we have 4 pictures of the Andromeda galaxy. Okay. Aquí están 4 imágenes de esta galaxia que vamos a estar estudiando, Andrómeda. From low contrast on the left. En la parte izquierda, el contraste de las luminosidades es muy baja. Y conforme nos movemos al lado derecho, el contraste de las luminosidades comienza a incrementar, así es que empiezas a perder un poquito de información. Pero 4 imágenes son mismo imagen. Okay, it's the same image 4 times. Es la misma imagen, solamente con diferentes contrastes. It's the first digital image, digital mosaic image, meaning multiple images. You can see that from the edges here. It's not straight line. That our group took in many years ago. When was it? In 1991. So 30 years ago. Hace 30 años, el grupo de investigación del profesor Raja
crearon por primera vez este tipo de imagen tan completa. Es el primer imagen digital de diferentes imágenes, las combinaron para poder cubrir toda la imagen y la actividad de la galaxia. Y se pueden dar cuenta que no es una imagen singular, sino es más de unas. Y por ejemplo, en las orillas de las imágenes pueden ver que está como que rasgado. Eso significa que se tuvieron que combinar muchas imágenes más pequeñas para poder cubrir toda la galaxia. Y esta la crearon en 1991, así es que ya hace 30 años. Yeah, and it's 57 imágenes. So it's they're combined in luz azul y luz infrarrojo. Perfecto, 57 imágenes. Todo para obtener esta imagen solamente. 57 individuales. Okay, now also Andromeda, and these are small galaxies that are orbiting Andromeda, going around Andromeda. Sí, esta imagen es igual la misma galaxia que acabamos de ver, eso es Andrómeda, pero esos cúmulos de luz, if you can show them again with the mouse, Raja. Sí, esas bolitas de luz son inclusive otras galaxias más pequeñas que Andrómeda. Son pequeñas galaxias satélites que orbitan alrededor de la galaxia de Andrómeda. Si es que tienes una galaxia mucho más grande que la Vía Láctea, y después también tiene como sus acompañantes, satélites más pequeños dando vueltas alrededor de la galaxia Andrómeda. Andromeda contains 100 billion stars. Andrómeda tiene alrededor de 100,000 millones de estrellas. Yes, 100,000 millones. So 100 billion. And the distance from left to right is about 100,000 años luz. Y la distancia de una orilla de la galaxia aquí a la izquierda, si recorremos todo hasta la derecha, son alrededor de 100,000 años luz. Y para recordarles, hablamos un poquito de eso el martes. El año luz es la distancia que un rayo de luz va a recorrer en un año. Así es que tendrías que viajar muy, muy rápido para recorrer esta distancia. Y si viajáramos a la velocidad de la luz, a 300,000 kilómetros por segundo, estamos en la orilla de Andrómeda y queremos irnos a la otra orilla, nos va a tomar 100,000 millones de años atravesar toda la galaxia. So desde Sol a Tierra es 8 minutos luz. No, not 8. 8 minutes. 500 8 seconds. minutos. Sí, por ejemplo, si estuviéramos en el Sol y viajáramos a la velocidad de la Luna a la Tierra, a nuestro planeta, nos tomaría 8 minutos solamente. Para darles una idea, así de rápido viaja la velocidad de la luz. And to the nearest star, other star than the sun, is 4 years. So 4 años luz. Si queremos entonces viajar del Sol, de aquí de nuestro sistema solar, a la estrella más cercana al Sol, aún así, de nuevo, viajando a 300,000 kilómetros por segundo, a la velocidad de la luz, nos va a tomar 4 años para llegar a la próxima estrella más cercana al Sol. And this whole thing takes 100,000 light years. So 100,000 años luz. From the left to the right of this picture. 100,000 años luz. Nos tardaría bastantito. Okay. These 2 telescopes are on Mauna Kea. Estos 2 telescopios son los telescopios del observatorio Keck y están en Hawái, en el volcán, encima del volcán pasivo Mauna Kea. Así se llama el volcán. So tonight we are not using this telescope. We will use it on Monday night. Tonight we're using a telescope in California, Mount Hamilton. En ciertas noches utilizan el grupo de investigación del profesor Raya, el telescopio de Hawái. El día de hoy vamos a estar utilizando el telescopio que está en el observatorio ahí en California.
Okay, so one more time, Andromeda Galaxy. And this outline is, we are going to zoom inside this outline. Okay, this is the size of the moon to the same scale. Para darles una idea, nuevamente, esta es la galaxia Andrómeda, como ya sabemos, y si pusiéramos a la galaxia el mismo tamaño que lo vemos en el cielo, ese sería el contraste de tamaños de la luna conforme a la galaxia. Entonces, en este margen que tiene las líneas blancas, vamos a entrarnos en esa parte de la galaxia y vamos a ver esas partes con más detalle. So this outline is something that our group has taken images of with the Hubble telescope. That's why it says Panchromatic Hubble Andromeda Treasury. You remember I said 30 years ago, we did a digital mosaic with 57 images in blue and infrared light. This time, we took 3,000 images in not just blue and infrared, but in 6 different filters with the Hubble telescope. That's what I'm going to show you. Ok, entonces esta región en blanco que muestra aquí en esta imagen, como decíamos, ahorita nos va a mostrar con mucho más detalle esa parte de la galaxia, pero si lo recuerdan, el profesor Raya inició la plática mostrándonos estas 3 imágenes de Andrómeda y mencionó que hace 30 años habían creado esa imagen por primera vez de esta galaxia tan completa y combinaron, no sé si recuerden, 57 imágenes individuales para poder obtener esa imagen que mostró al principio. Ahora, 30 años después, el profesor Raya y su grupo de investigación continuaron estudiando esta galaxia y en esta región en blanco, con esas líneas en blanco, obtuvieron imágenes con el telescopio espacial Hubble y ahora ya no fueron 57 imágenes, sino que obtuvieron 3,000 imágenes de esta región y ya no fue solamente en rojo y en azul, sino con todos los diferentes filtros para mostrar mucha más información y mucho más detalle de lo que está sucediendo en esta galaxia. Así es que ahorita nos va a mostrar cuál fue el resultado de estas 3,000 imágenes que tomaron con el telescopio espacial. So 6 filtros, 2 in the ultraviolet, 2 in visible light, and 2 in the infrared. En la imagen de hace 30 años eran solamente azul y rojo, filtros azules y rojos, y en esta imagen, que son 30 imágenes distintas, utilizaron 6 filtros distintos. 2 filtros en el ultravioleta, 2 filtros en el óptico y 2 filtros en el infrarrojo. Así es que es demasiada información con demasiado detalle para poder estudiar lo que está ocurriendo aquí en Andrómeda. Okay, so now this is Andromeda. Its distance from us is 2.5 million light years. En esta imagen, ese cumulito que ven ahí, eso es Andrómeda. Pero así la estás viendo si examinas una imagen de resolución baja. Y la galaxia se ve así, ni siquiera puedes ver la estructura de la galaxia, pero para darte una idea, la galaxia está a 2.5 millones de años luz. De nuevo, si viajáramos a 300,000 kilómetros por segundo, nos va a tomar 2.5 millones de años llegar a nuestra galaxia vecina Andrómeda. Así es que va a ser un viaje largo. And sorry, this arc over here is the arc of the Milky Way galaxy, our own galaxy. Sí, y este arco que ven ahí como que con polvo, como nubes, ese es de hecho nuestra galaxia, esta es la Vía Láctea. Y vemos el disco, como les explicaba hace unos días, vemos el disco porque vivimos dentro de la galaxia, así es que no podemos ver los brazos espirales, pero esta es la vista que tenemos de nuestra galaxia espiral de la Vía Láctea. So we're going to zoom in now. Ahora nos vamos a acercar. Wow.
Wow. So every dot in this picture, hey, Rafael, every dot in this picture is a star in the Andromeda Galaxy. Cada puntito que ven aquí no es que sea baja calidad la imagen. Cada puntito que ven aquí rojo, cada puntito azul, es una estrella en esta otra galaxia, en esta galaxia de Andrómeda a 2.5 millones de años luz. Y aún así podemos identificar una por una las estrellas de Andrómeda en esta imagen. So tonight's experiment, what we are doing is we are using images like this of Andromeda, except we are using ground-based images taken from a telescope near San Diego. So taken from the Palomar Transit Factory, or actually something called the Zwicky Transit Factory in Caltech. What they do is they take multiple images of Andromeda and they look for something that changed from one image to the next. So we are looking for stars whose brightnesses change with time, or a star that appears and then disappears. Sí, entonces el objetivo de la investigación que van a hacer esta noche con el telescopio, van a utilizar imágenes como estas, pero son imágenes que fueron tomadas con un telescopio terrestre de aquí de California y en San Diego. Y lo que hace este proyecto, el proyecto Zwicky, es toma imágenes en la misma parte de Andrómeda una y otra vez consecutivamente, y entonces compara las imágenes tomadas en diferentes puntos en el tiempo, y muchas veces cuando comparas una imagen de ayer y una imagen de hoy, tal vez aparece una estrella nueva o aparece algo brillante, o tal vez desaparece algo. Entonces el estudio científico que el profesor Raya y su equipo están tratando de hacer es estudiar estas estrellas donde la luminosidad varía. Muchas veces la luminosidad incrementa radicalmente, muchas veces la luminosidad de la estrella baja muchísimo. Entonces, este tipo de estrellas variables, porque la luminosidad varía de día a día o de hora en hora, nos pueden enseñar muchísimo sobre la física de estas estrellas. You're doing a fantastic job of explaining everything, so I understand everything. So, oh, there you go. See, next time you do it all in Spanish, Raja. So tonight with the other telescope, what we are doing is we are taking spectra of individual stars whose brightnesses are changing with time. The stars were identified by the Zwicky Transient Factory, but we are taking the spectrum of such stars to find out more details about their physics. Ya, entonces, como les decíamos, este proyecto donde toman las imágenes con los telescopios terrestres consecutivamente de la galaxia Andrómeda, y entonces una vez que identifican estas estrellas donde la luminosidad varía, donde la luminosidad incrementa, entonces lo que van a hacer el día de hoy, esta noche, es tomar observaciones de esas estrellas individuales donde ya se observó que la luz es variante en las estrellas, y van a tomar observaciones espectroscópicas. Si recuerdan, hablamos un poquito de esto el martes. Las observaciones espectroscópicas es donde podemos medir la luminosidad en los diferentes colores. Si recuerdan, por esas observaciones podemos estudiar, por ejemplo, la composición física o la velocidad de las estrellas. Información es adicional de lo que una imagen nos podría enseñar. Entonces, eso es lo que van a tratar de hacer esta noche, es obtener las observaciones espectroscópicas de estas estrellas individuales donde la luz está variando constantemente. And so we have a member of our science team here. That's Rafael Nunez. Rafael Rafael is a post-bac student. So he got his undergraduate degree from Santa Cruz in June of this year, 2021. And congratulations. Rafael, so we have a group from StS is based in Baltimore, but almost everyone else on the call is connected from Mexico. StS is 3 hours ahead of California time, and almost everyone else is 2 hours ahead in Mexico. You want to say a few words of introduction for yourself, Rafael? I'm putting you on the spot here. Yeah, I'm being put on the spot a little bit. Yeah, it's fine. Yeah, I am
a postbac, as you said. I graduated. I did my thesis on the research that is done with this project. As Raja said, we just take spectra of stars identified with CTF to classify them. I did a lot of my work getting the program kind of started with the science for spectra. So I did a lot of code writing and a lot of analysis of spectra, particularly for the unclassified stars. So I've been working a lot on the stars that don't have any parameters or any previous measurements of their of their atmospheres, and I try to basically identify that. Excellent, excellent. So where are you located now, Rafael? Santa Cruz right now, right now I'm in Felton actually, which is just a little north in the Santa Cruz, more in the forest. Okay. So let me just, para todos los que nos están escuchando, no problem. Rafael Núñez es un estudiante, ex estudiante del profesor Raja y acaba de graduar en el verano pasado, en junio. Y Rafael es uno de los investigadores que está ayudando en este proyecto, de nuevo, a analizar las observaciones espectroscópicas de estas estrellas variantes. Y él menciona que ha estado analizando la luz de estas estrellas para aprender sobre las atmósferas de las estrellas, así como la Tierra. Aquí tenemos una atmósfera, las estrellas también tienen esta capa exterior, y estudiando esta capa exterior podemos aprender, como les mencionaba el martes, sobre la composición química, por ejemplo, sobre qué cantidad de los diferentes elementos contienen estas diferentes estrellas. I'm just typing some names into the chat. Stephanie is in Florida, right now? Yeah. Yeah, I'm in Florida. Hey, Stephanie, there you are. Oh, there she is. Sorry. Do you want to introduce yourself, please? So That would be great. distracted. Sorry, what was that, Stephanie? I was working on the transients, so I was distracted. No, thank you. No, thank you for connecting. If you have a minute now to introduce yourself, that would be great, or we can come back to you if you want. Yeah, I can introduce myself. That would be great. So I'm Stephanie. I'm a fourth year at UCSC, and I lead the reductions and I also reduce the data. Yeah, so that's my role in the team. Excellent. Stephanie, Stephanie Figueroa, I think that's your last name. Figuereo. Figuereo. Figuereo es también, o es una estudiante ahorita del profesor Raja. Ella está en el 4º año de universidad y, como menciona, ella ahorita está en este proyecto que acaba de describir el profesor. Ella está encargada de dirigir, de dar la dirección principal a la reducción de los datos. En el 4º año de universidad, y ella está dirigiendo el análisis de las observaciones espectroscópicas que se están tomando noche a noche. Is my spelling correct, what I typed into the chat? I think it looks good. I don't know about Stephanie. No, I've got the names correct, but did I type the rest of it correctly? Oh, yes, yeah, of course. Yeah, in Florida and California and Hawaii. Yeah. All good. And I'm in California also. So we are, and Stephanie would normally be in California, except because of the pandemic, she's in Florida. En Florida, okay. Así es que ahí, como pueden ver en el chat, esos son los nombres de los investigadores de este proyecto y los que están trabajando con este tipo de observaciones espectroscópicas. Y ahí pueden ver en dónde se encuentran los diferentes investigadores. And Stefan Kimura is the newest member of the team. He has also finished his undergraduate degree from Willamette University in Oregon, and he is now taking a couple of years to do research before he goes to graduate school. He is in Hawaii, and he had to be called to, he teaches tennis in Hawaii. So his other instructor was not well, so he had to run off to go teach tennis, but he'll join a little bit later. Okay, so Stefan Kimura, el nombre que pueden ver ahí, él ahorita se encuentra en Hawái y él acaba de terminar su licenciatura aquí allí en California,
y está tomando, antes de seguir al posgrado, a estudiar el doctorado, Stefan va en los próximos 2 años va a dedicarse totalmente el 100% a la investigación, y ya después de esos 2 años entonces va a seguir al doctorado. Si es que ahorita se encuentra en Hawái, en unos minutitos más también se va a reunir aquí en la conexión Zoom. Al parecer él es instructor de tenis y la persona que da clases de tenis no se sintió bien, así es que él tuvo que ir a suplirlo. Pero en unos minutos más él nos va a estar también reuniendo aquí con nosotros. Okay, so what do we do next? Rafael and Stephanie, is Kevin controlling the telescope? Yeah, I can update you on that. I think he sent a message on Slack, but yeah, basically it gets dark a lot earlier than expected, so the calibrations are taking a little bit longer. They're almost done at this point. He's just waiting for the dome to open up and for the telescope to finish getting ready. So I think that was going to take about 20 minutes, but it's been about 5 minutes since that happened, maybe. Okay, so then is he going to join this Zoom call, or? Yeah, he will. Actually, it happened about 8 minutes ago, so maybe in about like 12 to 15 minutes. No problem. Come into this call. No problem. So what I think it would be lovely if you have a few minutes, Rafael or Stephanie, to say a little bit about your trajectory, your academic trajectory. You went to high school before you went to UC Santa Cruz. Just say a little bit about where you studied, how you got interested in astro. I think it's one of the most important things about Shadow the Scientist is not the science, not the telescope, but the scientists themselves, the people. And you are one of the scientists. In fact, you were leading this project last year. Stephanie is leading this project now. It's very important, I think, for young people to see that today's scientists don't wear white lab coats. They are, that's right. I think let's start with that. They wear beautifully colored clothes like you are wearing. Y nada más para ponerlos en el mismo camino todos. Como se pueden dar cuenta, los nombres que puso el profesor Raja ahí en el chat son las personas que están dirigiendo y están involucradas en este proyecto. Y como pueden ver, todas las personas están en un lugar distinto. Bueno, algunos están en California, pero así es como se dirigen muchos de los proyectos actualmente. Aunque ciertas personas están en California, en Hawái, en Florida, cuando tienen que utilizar el telescopio por la noche, actualmente todos nos conectamos a la misma red, en Zoom o en alguna plataforma distinta. Inclusive se puede operar el telescopio remotamente. Ya no necesitas estar en la montaña, sino que desde California puedes estar operando el telescopio en Hawái. Y entonces, ahorita vamos a la siguiente parte del programa. Vamos, Rafael y tal vez Stephanie nos van a hablar un poquito más de ellos, de cómo ha sido su trayectoria. Como mencionó Raja, ellos están ahorita, Rafael estaba dirigiendo este proyecto el año pasado y ahora lo está dirigiendo Stephanie, como mencionamos. Así es que es importante, tal vez, como mencionaba Raja, es importante saber, conocer de dónde vienen los diferentes científicos. Parte del nombre de este proyecto, siguiendo la sombra de los científicos, es no solamente aprender el tipo de ciencia que ellos están haciendo, pero también conocer del pasado, de cuál ha sido su trayectoria. Así es que Rafael ahorita nos va a comentar un poquito más de cómo ha sido su trayectoria y cómo fue que se comenzó a interesar en astronomía. María, si puedes poner en silencio. Gracias. Yeah, no worries. Yeah, so I guess I kind of like brought up trajectory from like high school to college and stuff. Majority of high school, I didn't really know what I was doing. Like it wasn't until my last senior year of high school, I took an AP physics class, and I really enjoyed that. I had a really good teacher, and it wasn't even until maybe month 2 or 3 that I got really involved in it, and I decided that physics is what I kind of wanted to do in college, and I got into UCSC, which was really cool. Started to do some physics classes,
within my first quarter, I was taking some, I had time to take a couple, elective classes. And the first elective I took was an introduction to astronomy. I wasn't sure if I was doing astrophysics quite yet. It was like a regular business major, but yeah, I took that class with Raja, and I very quickly decided that astrophysics was the direction that I wanted to go with physics. Yes, and so let me just jump in quickly. So Rafael dice que cuando estaba en la preparatoria, realmente no sabía qué era lo que quería estudiar, y solamente el último año de preparatoria tomó unas clases especializadas en ciencia, que se ofrecen aquí en Estados Unidos como clases avanzadas de física. Y dice que entonces inició la universidad, y en el primer año de universidad seguía sin saber qué es lo que quería estudiar. Y en el primer año de universidad te ofrecen la opción de tomar este tipo de clases electivas. Entonces decidió tomar esta clase electiva de astronomía que Raja estaba dando la clase. Él era el profesor, y dice Rafael que en cuanto empezó a involucrarse en la clase, para él fue definitivamente una señal de que realmente querías hacer algo en el campo de astronomía. Y solamente en su primer año de universidad, fue que empezó a cambiarse a esta mentalidad de que, tal vez astronomía es lo que él va a querer hacer. You have a great job. So yeah, decided to switch to astronomy instead of just, or astrophysics instead of just physics. Worked on that for about 2 years, and in I believe near the end of my second year, when I first started taking upper division courses, I was taking a class, and we had another lecturer come in, and he was talking about his research group, and he showed off a picture of his group, and I realized that a lot of the other undergrads that I was in class with that day were in his research group, and I was like, whoa, students who are my age and in college can start getting involved in research. So then I started to send out a bunch of emails, and I got a couple of responses, but Raja scheduled a call with me I think later that day, or literally the next day. And it was right after that call that we kind of hit it off and decided to start working on the Salvation project. It was just a thought at the time, and I think they had gotten proposal time. And I had basically just gotten the lead role in the group that way, and that was how I got started with the project. Yeah. Awesome. Entonces dice que en el segundo año de la universidad, entonces decidió cambiar a su licenciatura a astrofísica, y estaba en una de las clases, solamente en su segundo año de universidad, y él empezó a aprender que muchos de los compañeros con los que él estaba en ese día, inclusive, estaban haciendo investigación solamente en el segundo año de universidad. Así es que Rafael dijo, ay no, pues entonces si ellos, jóvenes así como yo, que todavía no sabemos nada, ya están haciendo investigación, entonces yo también quiero hacer investigación. Entonces dice que empezó a mandar correos a los diferentes profesores en el departamento, y le mandó un correo a Raja, y Raja le contestó al día siguiente, y fue entonces como Rafael se comenzó a involucrar con este programa que se llama Salvation. Y ya en unos meses después, Rafael ya estaba dirigiendo este programa con Raja. And Salvation stands for spectroscopic analysis of luminous variables and transients in our neighbor. Our neighbor because it's a neighboring galaxy, Andromeda. Transients is things that appear and disappear, and luminous variables are variable stars. So my job in this collaboration is to come up with the acronym. That's the hardest job. That's the hardest job, exactly. Entonces, el nombre del proyecto, como vieron ahí en el chat, es Salvation, salvación, pero cada una de las siglas tiene un significado. En este caso, traduciéndolo al español más o menos, es análisis espectroscópico. Ay, ya se me quitó el chat. Análisis espectroscópico de variables luminosas y transientes en nuestro vecino, y obviamente en nuestro vecino porque como estábamos hablando de la galaxia Andrómeda, que es la vecina cercana más grande que tenemos. Así es que, y dice Raja que el trabajo básicamente que él tiene en este proyecto es inventar estos nombres creativos como Salvation, que es el trabajo más difícil de hacer ciencia. So I don't know, Kevin, do you have a moment to introduce yourself? How crazy are things right now?
Well, we made the transition after we got on our first target, so things are fairly calm for the next 10 minutes or so. Okay. Yeah. Hi, everyone. Thanks for joining us. I'm one of Raja's graduate students at UCSC. I'm in my 5th year of my PhD at Santa Cruz. I don't know how often I should pause for translation. You're good. Okay, so let me jump in. So, Kevin McKinnon? McKinnon, sorry. Kevin Nice. McKinnon es uno de los estudiantes de Raja, estudiantes de doctorado, y él ya está en su 5º año de doctorado. Actualmente está ahí en la Universidad de Santa Cruz. Y como pueden ver, lo que está mostrando aquí en la imagen, de hecho, son los controles para operar el telescopio. Esto es lo que un astrónomo vería en su computadora. Así es que pueden ver los diferentes botones, y ahorita tal vez nos van a explicar un poquito más. And you're also part of this project, right, Kevin? Obviously, Yeah. I see your name there. Yeah, so in fact, Kevin, I think Cuatros Plantas, right? There's 4 screens full of controls here. Right. Yeah, 4 Right main now? ones. 4 main ones, yeah. Okay, there you go. 1, 2, 3, 4. Ajá. Extras to help them with those 4. Esta es una... Cuando está un astrónomo observando en el telescopio, debemos, si estuviéramos en el telescopio, en el observatorio presentes, verían que los astrónomos tienen como 4 pantallas distintas en el escritorio, porque hay tantas cosas que se tienen que monitorear. Entonces aquí Kevin puede ir de una pantalla a la otra simultáneamente, pero lo que está mostrando aquí es solamente una. Pero realmente se necesitan por lo menos 4 pantallas distintas, porque hay tantas ventanitas que tiene que estar uno monitoreando. Right, sorry, pantallas is the word I was looking for. And each, cada pantalla contiene, I don't know, 5 ventanas, 5, 6, 7 ventanas. Okay, so we also have Sean Stone, who's the only person in the group who's on the mountaintop in Mount Hamilton. Sean, I don't know if you have a moment to introduce yourself. Yeah, my name is Sean Stone. I'm the telescope technician until about 9 p.m. And basically my primary job is to assist in getting you on your scientific targets and make sure the telescope remains safe throughout the run. Thank you, Sean. Entonces, Sean se acaba de presentar ahí. Él, de hecho, está en el telescopio encima de la montaña en California. Y él es el ingeniero que está operando si ocurre algún problema con algún instrumento, con el telescopio. Él está presente en el observatorio que puede ayudar a resolver el problema. Y ahorita Sean va a estar conectado hasta las 9 de la noche en California, que son 2 horas atrasadas en la hora de ahí de México. And where in Sean's window it says 120 ROR, because the telescope size we are using today is 120 inch is the diameter of the primary mirror, and ROR stands for read out room. That's where the images are being read out. Ok, entonces donde está Sean ahorita pueden ver ahí la imagen. Ese es el cuarto oficial del observatorio donde se reciben las imágenes del telescopio. Y si pueden ver el nombre de ahí, no dice Sean, sino que dice 120 ROR. El 120 representa el tamaño del espejo del telescopio, que es 120 pulgadas de diámetro. Y ROR son las siglas para distinguir el cuarto o la oficina donde se encuentra, que sería ROR representa el cuarto donde se reciben las imágenes directamente del telescopio. Readout room, yes, exactly. And I'm sorry we are using inches because Stone Age. Sí, no utilizan el sistema métrico acá en Estados Unidos. So it's a 3-meter telescope. Es un telescopio de 120 pulgadas, que serían aproximadamente 3 metros de diámetro.
And Si es we're que actually, imagínense, ajá, son yes, tres yo. Yo sí. soy como 1 metro y medio, así es que 3 metros es el tamaño del espejo del telescopio, así es que es como quiera un telescopio muy grande. In most people's houses, 3 meters is the distance from the floor to the ceiling. Ok, supuestamente en la mayoría de las casas, del suelo al techo más o menos serían como 3 metros. Así es que imagínense un espejo de ese tamaño, ese es el espejo que este telescopio que están utilizando esta noche tiene. And we are seeing a spectrum. This vertical line, I'm not sharing my screen, but Kevin is sharing his screen. You can see the vertical line is a spectrum of a star, that line that Kevin is tracing. Sí, este es el espectro. Si recuerdan, les mostré algo parecido el martes, pero tenía los colores más distintivos de azul, verde y rojo. Pero estas son realmente las observaciones científicas que analizamos. Como pueden ver, la observación espectroscópica, la luz del objeto que están estudiando de esta estrella es esa línea delgada, esa franjita amarilla, esa franjita blanca. Y cada una de las líneas que ven ahí, si recuerdan, les mostré algo parecido. En este caso son líneas de emisión. Yo les había mostrado unas líneas de absorción. En lugar de tener un decremento en la luz, tienen un exceso de luz a estas diferentes colores. In líneas horizontales, they are from the atmosphere of the Earth. Sí, las líneas que les mencionaba, estas líneas de emisión, de hecho, no son de la estrella que estamos observando en Andrómeda, sino que es una emisión de la atmósfera de aquí de la Tierra. Estos son elementos que están en la atmósfera y que contaminan nuestras observaciones. Mostly oxígeno. La mayor parte el mayor número de las líneas que veían ahí verticales provienen del oxígeno que hay en la atmósfera. And here, what Kevin is showing now, is the other half of the spectrum, the short wavelength half of the spectrum. And now the vertical lines are from the Earth's atmosphere, and the horizontal line is I guess, the arco iris del estrella de Andrómeda. Sí. Exacto, entonces ahora ya cambiamos la orientación del espectro, ya lo pusimos horizontal y es lo mismo, la línea delgada, ahora horizontal es la estrella de Andrómeda y las franjas verticales que vemos ahí son la contaminación de la atmósfera de aquí en la Tierra. And then this is another screen that's not showing us too much right now, but it's kind of like a webcam of the sky that we use for making sure the telescope's pointing at our target. And you can see a slit right here, which is actually like kind of the opening to the telescope that's letting the light into the telescope. And our target sits right here. Is this changing like every few seconds? I'm guessing it's updating? Yeah, it's a 1 or 2 second integration or half-second integration. Ok, entonces en esta imagen que ven aquí, que se ve como que moviendo, estas de hecho son imágenes casi en vivo, están tomando como una imagen cada segundo y la está actualizando en la computadora, y esto es para monitorear la franjita delgada oscura que ven ahí es una rendidura en el telescopio, y esta imagen más que nada es para verificar el resto que se ve ahí es el cielo. Es para verificar que no hay ningunos problemas o que no hay ningún contaminante en el objeto que estás tratando de estudiar. So to clarify a little bit, this is like a polished piece of metal and a camera pointed at the metal. So we're seeing a reflection of the sky. And it's this gap here is letting light into the telescope. And you can see a few other bright spots here that are nearby stars of the target we're interested in. And so we'll use these to anchor the telescope so that it can track properly across the sky. Sí, como pueden ver, tal vez también hay unas como que bolitas, unos cúmulos más brillantes que pueden ver en la parte superior derecha.
y en la parte inferior izquierda, también ahí donde está apuntando Kevin, esas son, inclusive son estrellas, no son las estrellas en las que están interesados esta noche, pero son estrellas que también están en la parte cercana del cielo que están tratando de estudiar. And the actual target is that... you can't see it right now. When we move to a new target fairly soon, you'll see the stars moving across here and kind of the whole setup. But if I zoom in a little, oh, I went the wrong way. Our target is actually inside of the slit right here, right at the center. Okay. Yeah, No, go ahead, Rafael. I was just gonna say, when you're looking for the target, we'll sometimes also close the slit a little bit tighter so that like you can see a bit more. But when we're taking data, you open the slit up a bit more so you can get all the light possible. You can see a different star that's just to the right of the cursor, right there. That's one star. So the star so what happens is, if I can explain for a minute, what happens is the 3-meter telescope, the primary mirror, it focuses light from all the stars in that patch of the sky, and it then bounces off, off a secondary mirror and goes into what is called the Cassegrain focus of the telescope. At the Cassegrain focal plane, this metal plate that Kevin talked about is located at the focal plane of the telescope. So we are using a second camera to look at reflected light from this metal plate. We're looking at focused light, but there's a cut in this piece of metal where the star that we're interested in is going through a slit into the spectrograph that has the prism and the grating to create the rainbow, the spectrum. Entonces, para explicarles un poquito más y ojalá que podamos visualizar esto. Entonces, tenemos el telescopio que están utilizando. Como mencionábamos, el telescopio tiene un espejo primario que es de 3 metros. El espejo primario es de 3 metros. Entonces, ese espejo empieza a recolectar toda la luz. Donde tú apuntaste el telescopio, el espejo grande de 3 metros recolecta toda la luz. Y hay un espejo secundario que está enfrente del espejo primario más pequeño. Entonces, el espejo primario envía la luz al espejo secundario y después el espejo secundario envía la luz de regreso a donde eventualmente va a llegar al detector. Pero antes de llegar al detector, si recuerdan una de las diapositivas que les mencioné, tenemos que posicionar una rendija que es para bloquear la luz de todas las estrellas que no quieres estudiar y dejar pasar la luz de la estrella que quieres estudiar. Entonces, esa rendija básicamente deja entrar la luz de la estrella en la que estás interesada. Entonces, la imagen que estaba mostrando ahorita, Kevin, donde veíamos varias estrellas. Sorry, one second. I need to... No worries. Sean, I'm sending new coordinates to POCO, and we are ready to move. And on the move. Okay. And Kevin is going to narrow the slit now, so we'll be able to see the star, a new star that we're putting on there. Please let me know if you have the PA. One sec, yeah. I have a PA of 8-1. 8-1, got it. Thank you. Yeah, so yeah, we're moving to a new target, and so you see these long streaks as the telescope moves from the stars that are passing in front of the camera, and then it'll change back to the old view. And the telescope is not moving linearly. That's why you see these stars doing these squiggly lines. And now the telescope has stopped. That's why the stars look like spots again. Si vieron ahí la imagen y en la interacción que ahorita ocurrió, Kevin le tuvo que avisar al operador del telescopio, le dio unas nuevas coordenadas para el siguiente objeto. Entonces le manda las coordenadas al operador del telescopio y mandan la orden al telescopio para cambiar la dirección al siguiente objeto. Y si estaban poniendo atención ahí en la imagen, podíamos ver cómo el telescopio estaba moviéndose de una estrella, la estrella original, a la siguiente estrella. Y ahorita ya está en posición, tratando de posicionar al siguiente objeto que quieren estudiar. And there we go. So we're back on the other view, and this thing near the center of the narrower slit now is our target. So Sean's going to get it all centered up before I open the slit back up again to collect all the light. So we make the slit narrow and we make the star look like a hamburger, a perfectly symmetric hamburger.
Entonces la línea oscura ahí es la rendijita de la que hablábamos y lo que están tratando de ahorita hacer es poner esa rendija, alinearla perfectamente con la estrella que pueden ver ahí, y lo que Raya menciona, lo que quieren hacer es que la estrella se vea como una hamburguesa. Entonces, básicamente la rendija pasa por en medio de la estrella y vamos a tener un poco de luz arriba de la rendija y un poco de luz abajo. Centered. You may take the slit back and begin. So now Kevin's going to open up the slit. And now we won't see the light from the star because it's all going inside the spectrograph. See it right now. Y ahí donde cambió la transición, lo que hizo Kevin es básicamente abrir la rendija para entonces la luz ahorita donde se está direccionando la luz de la estrella que quieren estudiar, se está enviando al detector y ya no la podemos ver en la imagen aquí. Kevin, how many exposures are you taking here? Well, we tend to always do 3 to protect against cosmic rays. So 3 200-second exposures. So Yeah, it'll be a 3 total of 200 10 minutes. seconds, 10 minutes total. And the spectrograph we're using is called CAST, K-A-S-T, which is a double spectrograph. So half the light goes into one arm of the spectrograph, the other half goes into the other arm, and the division is somewhere around green light. So everything with longer wavelength, that green light goes into the red half of the spectrograph. Everything with shorter wavelengths, like blue light, etc., blue violet, goes into the blue arm of the short wavelength arm of the spectrograph. So this is the blue arm that you're seeing here. Y ahorita están utilizando este instrumento que se llama CAS, que son las siglas iniciales del instrumento, y el instrumento tiene 2 detectores. Un detector básicamente te provee observaciones de la luz azul del objeto y el otro detector te provee observaciones de la luz más roja. Y básicamente la división del color es aproximadamente el color verde. Y ahorita Kevin está tomando imágenes o observaciones espectroscópicas de 200 segundos. Entonces, cada imagen deja encendido el detector 200 segundos y luego para la imagen y lo enciende de nuevo para tomar la siguiente imagen de observación espectroscópica. Y la idea de tomarlo en estos 200 segundos es porque si tomas una imagen, 3 imágenes de 200 segundos, si tomas una imagen más larga que 200 segundos, puedes tener mucha contaminación con los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos obviamente vienen externos del planeta y llegan a tu detector y de nuevo contaminan tu observación científica encima de la contaminación de la atmósfera terrestre que tenemos. Entonces, mientras más cortas sean tus imágenes, por ejemplo, 200 segundos, entonces evitas que más contaminación de rayos cósmicos lleguen a tu detector. And the cosmic rays, they deposit energy on the silicon detector and produce electrons. But the detector doesn't know the difference between what deposited the energy, whether it was a cosmic ray or a photon. That's why it's confusing. Sí, I'll also add that not all of these are cosmic rays. You can see these straight lines or these long zigzagging ones, but also you see these perfect circles almost, and those are actually like the radioactive decay of the detector itself. So are those like permanent features of the detector now? They're not permanent. No. They're just a spontaneous event of like an emission of the detector itself. Yeah. Internal LED electronics. activity. LED activity, Okay. basically. Sí, y pueden ver inclusive en esta imagen muchos de los de las figuritas negras o de las formas negras que se ven, esas no provienen del objeto que están tratando de estudiar, sino que son rayos cósmicos. O como explicaba Kevin, muchas de esas, por ejemplo, esa línea que tienen ahí o muchos otros cúmulos negros no son ni siquiera rayos cósmicos, sino son un exceso de electrones dentro del mismo detector, del circuito, dentro del mismo circuito del detector. It's just reading out the first of the 200-second exposures and it's starting the second one. You see it says elapsed and remaining over here in the upper right.
Ahí en la parte superior derecha pueden ver cuánto tiempo ha transcurrido, donde dice elapse, y esos son en segundos. Remaining es los segundos que le restan para terminar esta segunda imagen, supongo. Sí. And the fourth screen that I use is just information about the wind, the precipitation, and different cameras that are showing you the sky and the local weather. Ya, en una de las cuartas pantallas que tienen que utilizar, esta, por ejemplo, Kevin la utiliza para monitorear el estado del tiempo. Si se ve que, por ejemplo, viene una tormenta o que vienen nubes grandes, entonces ya sabes que no vas a poder observar tu telescopio. Si se ve como que va a llover, muchas veces en estas cámaras, puedes observar tormentas a lo lejos, entonces ya sabes que muy pronto vas a tener que cerrar tu telescopio para que no se dañen para que no se dañen tus instrumentos. So it looks like we have a little bit of high cloud right now. So I'm focusing on a little bit of brighter targets before, hoping that it'll clear up before we do some of our fainter ones. How bright Como en is this one? Sorry, go ahead. This one's like 16th magnitude. 16th, okay. En esta imagen, en la parte superior derecha, pueden ver que es realmente el cielo que está encima del telescopio de donde están estudiando, y Kevin estaba mostrando que si ven esas como que nebulosidad, esas son las nubes. Entonces, cuando hay un poquito de nubes delgadas, tal vez puedes observar ciertos objetos, pero los objetos que tratas de observar cuando hay un poco de nubes, vas a tratar de observar los objetos más brillantes, más luminosos que tienes en tu lista de objetos. Y eso es lo que Kevin está tratando de hacer ahorita, enfocarse en los objetos más brillantes, más luminosos, debido a que hay un poco de nubes ahí. So this star that we're getting a spectrum. Sorry, go ahead. I was just going to say, and over here I have a kind of a list of all of the targets that we're going to be potentially looking at tonight, with things like their position on the sky, their brightness, and like kind of like a recommended exposure time. Some of that information's in this table here, and I use it to send the new coordinates to Sean, who then moves the telescope. And this where it says, sorry, go ahead, swear. No, sorry, no worries, Roger. So en esta ventanita aquí que tiene una lista de nombres, Kevin la utiliza para saber qué objeto va a ser el siguiente. Y tienen en la primera columna es el nombre del objeto, la segunda, columna 2 y tercera son las coordenadas de la estrella que van a observar. Tiene también información ahí de qué tan brillante es las diferentes estrellas. Para, de nuevo, así puede, por ejemplo, Kevin elegir, ok, hay un poco de nubes, entonces voy a observar la estrella más brillante que está en la lista. The stars we are looking at tonight are approximately 10,000 times fainter than the faintest star we can see with our eyes. Para darles una idea, las estrellas que están estudiando esta noche, Raja y Kevin y el resto del equipo, las estrellas que van a estar estudiando son 1000 veces más tenues que las estrellas que podemos ver con el ojo a simple vista en el cielo. Así es que por eso utilizamos los telescopios. De nuevo, estas estrellas que están estudiando son 1000 veces más tenues que la estrella 10,000. 10,000. No, 10,000 sí, veces 10 to the más. 10 to the power 4. 10,000 más débiles, sí. Más tenues que lo que podemos ver ahorita en la noche cuando no está nublado, por ejemplo. Así es que realmente son estrellas muy, muy tenues, porque están a una distancia muy, muy grande. So Arjun is asking, how long ago did light leave those stars? 2.5 million years ago. Because that's the distance to Andromeda, 2.5 million light years. So yeah, some of the other screens that I have up are basically information about all of the targets that we might be interested in, and in particular the ones that we're observing tonight, and logs of all of our recordings.
as well as pages that show us like approximately what it looks like on the sky, how blue it is or how red it is, and how its light is changing over time. Yeah, so the x-axis is time, and you can see the star's brightness is not steady. It's not horizontal, that line, it's going up and down. Ya, y para darles una idea, en esta imagen, por ejemplo, en este panel, en el eje vertical es más o menos la intensidad o la luminosidad de la estrella. En el eje horizontal es el tiempo. Como pueden ver, los puntitos van para arriba y luego bajan, para arriba y para abajo. Entonces, eso está indicando que la luminosidad de la estrella está cambiando. Si estuviera constante la luminosidad, entonces veríamos, debido a que el eje horizontal es el tiempo, veríamos una línea recta, sin moverse para arriba y para abajo. Pero como la línea va para arriba y para abajo, eso indica que la luminosidad varía con el tiempo. Y como mencionaba Raya, esos son los objetos en los que están interesados para este tipo de proyecto científico. And the x-axis is 13.5 años. It looks like that, about 3.5 year time baseline. En el eje horizontal mencionábamos que es tiempo, y lo que vimos ahorita en ese diagrama son aproximadamente 3 años. Entonces, la luminosidad de la estrella se ha estado monitoreando por 3 años, y por 3 años pueden ver que continuamente que continúa subiendo y bajando en intensidad. Okay, we are, oh, not ready yet. But as Arjun was asking, the light travel time from the star to us, these variations that we are seeing now, happened 2.5 million years ago. 2.5 million minus 3. Minus 3, yes. Okay, we are reading out on red. I'm sending new coordinates to POCO, and we are ready to move. Okay. On and I have a PA of 7.5. 7.5, roger that. Okay, we are centered and guiding. You may take the slip back and begin. Okay, starting. We'll be here for another 10 minutes. Sounds good. Okay, ahorita se acaban de cambiar al siguiente objeto. Este es el tercer objeto, creo que por lo menos desde que iniciamos aquí nosotros. La tercera estrella, así es que fue el mismo procedimiento. Kevin le pasa las coordenadas a Sean, que está allá en el telescopio. Sean manda los comandos para mover el telescopio se mueve a la siguiente estrella, y de nuevo se posiciona la rendija, la apertura, en la locación ideal, y ahorita van a estar observando esta estrella de nuevo por 10 minutos, en 3 imágenes de 200 segundos cada una. So I see something interesting, Kevin, in the red side spectrum, right there. That, where your cursor is, that horizontal line doesn't look uniform in intensity all the way across. So that to me is something in Andromeda whose intensity is varying along the slit. That's probably sulfur 2 or H alpha and nitrogen 2. So I don't know if you're able to zoom in
into that one, please? I would love to see Yeah. a few more details there. And I'm wondering if we're seeing an H-alpha emission line in the star also, where it goes black. Right Yeah, right here. there. Let me just check in terms of pixel number. Yeah, that is where H-alpha falls. So you can see that the intensity is not uniform for that horizontal line. The Right. Earth's atmosphere is perfectly uniform. So if it were due to the Earth's atmosphere, it couldn't, it would be perfectly uniform. And you can see the other horizontal lines are uniform in terms of how intense they are along the horizontal direction. But that is an exception where the cursor is. Right. And And that's this one telling too. me, and that one too. So I think those are, that's H-alpha at the top, and H-alpha is the line where and then below that is nitrogen 2. And then if you look lower down, a little bit lower down, you see those two lines, those are sulfur 2 lines. Those also are not perfectly uniform across. So Svea, the students are probably thinking this man has gone crazy, but when you stare at these spectra for long enough, you start to see these things. No, I hear you. I hear you. Y ahorita lo que Raja le estaba comentando a Kevin es, mencionábamos que la mayoría de las líneas horizontales más brillantes se originan o son contaminación de la atmósfera de la Tierra, pero hay un par de líneas horizontales que la luminosidad de las líneas no es continua. Pueden ver que ahí donde está el cursor de Kevin, esa línea está brillante horizontalmente y después se vuelve tenue. Y esta es una indicación de que si cambia la luminosidad a través de la línea horizontal, si cambia la luminosidad, quiere decir que lo más probable es que esta línea en específico no provenga de la atmósfera, sino que proviene de la galaxia o de la estrella que están estudiando aquí. La locación específica de esta línea es una línea de emisión de hidrógeno. Recuerden que les mencionaba en los espectros, cada elemento en la tabla periódica, cada elemento químico tiene una emisión o absorción a un color específico, un color específico, y en este caso la locación de esta línea donde la luminosidad varía es aproximadamente la línea de emisión de hidrógeno. Did I type that correctly, Svea? I wrote level 3 to level 2. Sí, yes. Of the electron. Yeah. Yeah, Mm-hmm. that's what H-alpha is. Mm-hmm. So we are seeing quantum mechanics 2.5 million light years away in the atmosphere of stars in another galaxy. Sí, inclusive en estas observaciones podemos aprender de la física cuántica que está ocurriendo a 2.5 millones de años luz, así de lejos. Y estas observaciones nos muestran lo que está ocurriendo en esas estrellas. Física cuántica. Física cuántica, okay. I bet we see H-beta in this system. Well, this is the different star now. Different star. So I'm trying to play with the levels here to see if I can just get the brightest. It's difficult. Yeah, not obvious. I think H beta usually is around here. I see. One of the other measurements that I give to Sean when we're moving to a new telescope is something called the parallactic angle. And as we move to the telescope, there's a question of how do you orient the slit on the sky, and it's the Earth's atmosphere acts like a big prism that bends light different amounts, and so to collect as much light as possible, we orient the slit so that it's in the direction of the dispersion, and that is the parallactic angle here. So like it's perpendicular to the Earth's atmosphere or the horizon. Sí, una de los números que Kevin le pasa a Sean es esta columna que tiene el par, es un ángulo paraláctico, que es básicamente la orientación de la rendidura donde posicionamos la estrella.
Y esta orientación, si quieres recolectar la mayor luz posible del objeto que estás estudiando, entonces lo que quieres hacer es orientarla perpendicularmente en la dirección del horizonte de la Tierra. Entonces, el valor que Kevin le pasa a este ángulo paraláctico ayuda a posicionar la rendija perpendicularmente al horizonte de la Tierra. A good way to think of it is the Earth's atmosphere works like a prism and creates a very short rainbow for every star. And so we want to put the slit along the rainbow rather than across it. Sí, una manera de pensar en por qué realmente necesitan posicionar la rendija perpendicular es de que el cielo, la atmósfera actúa como un tipo de prisma. Entonces el prisma, hablábamos hace un par de días, que distribuye la luz blanca en los diferentes colores, crea más o menos un arco iris. Entonces lo que intentas hacer al posicionar la rendija verticalmente es posicionarla donde tu arco iris se puede localizar exactamente, alinearse a la rendija que estás utilizando para observar tu objeto. ¿Cómo están los estudiantes con el tiempo? Yo sé que ya son las 9 por allá, no sé qué hora se vayan a dormir. No, pues ustedes sigan y que los muchachos a la hora que tengan que retirarse, pues tomen su decisión y lo vayan tomando a su criterio, doctora. Ok, perfecto. Si quieren, sí habíamos comentado que queríamos más o menos el programa unas 2 horas, así es que ya estamos ahí en las 2 horas. Pero como menciona Raja en el chat, si tienen algunas preguntas, adelante con confianza, ya sea en el chat o pueden hacer las preguntas ahí. ¿Qué les ha parecido? ¿Está muy complicado? ¿Entendieron 30%, 50%, 90%? A ver, jóvenes, expláyense. Con confianza. I think it's amazing all you do, and it's very interesting. Thank you, Bianca. I can explain one more thing about what we ultimately do with these things, which is mostly what Stephanie does in real time. She's going in and downloading these data as they show up on online for her. Is running through a software that basically identifies where the star is. So it identifies this line, the trace of the star, and it extracts the light from the star and then produces the spectrum, or the 1D spectrum, where we have the measurement of the star's light as a function of wavelength, which we can then do science with. Sí, entonces, sorry, Raja. No, go ahead. Ya, Kevin estaba brevemente explicando, por ejemplo, el siguiente paso, se obtienen estas imágenes, estas observaciones espectroscópicas, pero entonces el siguiente paso es analizarlas. Y como mencionaba Stephanie antes, ella es la que está liderando ese componente de la investigación. Entonces, ahorita en estos momentos, conforme se van bajando las imágenes, Stephanie lo que hace es toma las imágenes, por ejemplo, esta que está aquí, donde vemos la imagen de la estrella, que es la línea blanca por en medio, y lo que hace el código de Stephanie es localizar la posición exacta donde esta línea blanca se encuentra en esta imagen y extraer la luz solamente de este objeto. Básicamente la extrae
suma toda la información, toda la luminosidad en esta barra, y así es como obtenemos entonces estas observaciones espectroscópicas que mencionábamos el martes, que un espectro es básicamente la intensidad. Si la ponemos en el eje vertical es la intensidad de la luz, y en el eje horizontal es el color o la onda de ancho, el color básicamente. Entonces podemos analizar cómo varía la intensidad dependiendo del color del espectro. Y eso es esa parte del análisis. One Es moment. lo que Stephanie said. Okay. We are reading out. I'm sending new coordinates to POCO, and we are ready to move. Roger that. On the move. Narrowing slit. I have a PA of, oh, I lost my star. Okay. I have a PA of 6.7. 6.7. Heading there now. Kevin, I forgot to remind you, can you take standard soon? Yeah, I was going to do it after Andromeda. Do you want to do it before then? I just need it for the transient, so I guess Okay. before you do the transient. Yeah, I think our plan is to do the transients after Andromeda, as far as I understand. I haven't looked at the list. Are Yeah. there any that we need to do early? No, they're all over after Andromeda. Oh, okay. Then yeah, let's Andromeda sets halfway through the night, so let's do it after Andromeda, and then we'll go get the standards, unless conditions look like they're starting to go bad, and then we'll do it first. Okay. Thanks for the reminder. No problem. I put a little plan in the chat. Okay, you may take the slit back. We are guiding. And this is in answer to Roberto's question. En un momento lo traduzco por si se necesita, pero. Okay, and we'll be here for 750 seconds, so a little over 10 minutes. Okay, we're good. Yeah. Yeah, so Roberto was asking if the only focus like for the study was in Andromeda, or if there were other phenomena being studied. And Raja answered the question. Ahí te contestó Roberto en el chat, Raja. Y menciona que la galaxia Andrómeda, la que presentó Raja y la que estuvimos viendo un poquito más detalle de la galaxia, solamente está visible durante la noche por la mitad de la noche. Entonces la otra mitad, como ya no se puede estudiar Andrómeda, ya no se pueden estudiar estas estrellas variables, entonces lo que van a hacer el resto de la noche, van a estudiar otras estrellas, otros objetos que cambian luminosidad, pero que no se encuentran en Andrómeda, se encuentran en otras locaciones. Y al final de la noche, entonces, van a tratar de obtener la primera observación espectroscópica de un asteroide del main belt. That's where most of the asteroids are. Sí, en la franja de asteroides del sistema solar. Entonces, casi al final de la noche, entonces van a tomar la primera observación espectroscópica de uno de estos asteroides en la franja de asteroides de aquí del sistema solar. Así es que va a ser más cercano que este 2.5 millones de años luz estudio de Andrómeda. One of the really cool things about asteroids is they are so close to us that when we try to focus the telescope on them, they move at a different rate than the stars. It's like when you're driving along the side of the road, when you're driving along the road and you look at a tree on the side of the road, it moves backwards more rapidly than the mountains in the distance. The stars are like the mountains in the distance. The asteroid is like the tree on the side of the road. So we have to take some special action to get the spectrum of the asteroid, and we will try to do that at the very end of the night.
Sí, hay una gran diferencia en estudiar, por ejemplo, las estrellas en Andrómeda y estudiar los asteroides. La diferencia es de que las estrellas en Andrómeda no se mueven tan rápido en el cielo, porque están casi estáticos, solamente tenemos el movimiento de la Tierra rotando en su propio eje, pero cuando se trata de estudiar los asteroides, como el asteroide está mucho más cercano a nosotros, está en nuestro sistema solar, entonces los asteroides en sí se mueven a una velocidad mucho más rápido. Entonces, para tratar de observar este tipo de objetos, se tienen que tomar otro tipo de medidas. Y un ejemplo que Raya da, por ejemplo, es si estás en una carretera y está un árbol y pasas manejando por un lado del árbol y mucho más lejano está la montaña. Cuando vas pasando a una velocidad, no sé, 100 kilómetros por hora, vas pasando y el árbol, la manera, el concepto en que el árbol se está alejando de ti es mucho más rápido que el concepto de la montaña alejándose de ti. Y es simplemente la idea de la proximidad del árbol o la montaña, o en este caso el asteroide y las estrellas. Entonces, como el asteroide se va a mover mucho más rápido, necesitan que tener mucho más cuidado cuando se trata de observar este tipo de objetos. Y es que por eso dejan el estudio de los asteroides al final de la noche. So the distance to the main belt asteroid is what I was looking up just now. I will come back with the distance. Okay. Right. To contrast. The main belt asteroids, their distance from the sun is 2 AU. We are 1 AU, they're 2 AU. So instead of 8 light minutes, it's 16 light minutes. Now, from our perspective, the asteroid is basically 1 AU away or 3 AU away, depending on whether we're looking in the direction of the sun or away from the sun. Of course, we're looking away from the sun. So our direction is more like 1 AU, maybe 1.5 AU distance. So that means the light travel time is 8 minutes, maybe 12 minutes, whereas the Andromeda stars are 2.5 million years. Yeah. Para contrastar las distancias, ¿verdad? Hablábamos del árbol y la montaña y qué tan rápido se mueve uno y el otro. Decíamos que las estrellas que están estudiando en Andrómeda están a 2.5 millones de años luz. De nuevo, si viajáramos a la velocidad de la luz, nos tomaría 2.5 millones de años llegar a Andrómeda. Al asteroide que van a estar estudiando en unas horas más, la distancia de nosotros al asteroide, si viajáramos a la velocidad de la luz, serían solamente 8 minutos. Así es que el asteroide que van a estar estudiando está mucho más cerca que las estrellas a 2.5 millones de años luz. So we have to do something called non-sidereal tracking. I'm going to put that word in the chat. Sidereal means related to the stars. So, and what we have to do is called non-sidereal tracking of the telescope. Sí, cuando tienen que observar objetos como el asteroide que se encuentra aquí dentro del sistema solar y se mueven a velocidades más altas, necesitan hacer mencionábamos el proceso tiene que ser distinto y la parte que tiene que ser distinto, por ejemplo, es cómo mantener el telescopio enfocado en el asteroide y seguirlo conforme el asteroide se va moviendo. Y para hacer esto, lo que necesitan hacer es poner en el telescopio este procedimiento que se llama como no sidereal, como sidereal es respecto a las estrellas.
Sí. Y a lo que se refiere es de que para hacer que el telescopio siga constantemente al asteroide conforme se va moviendo, tienes que utilizar otra cosa más que estrellas para ayudar a guiar el telescopio a seguir al asteroide. Sí, creo que también es la misma palabra en español. Sidereal, ¿no? Sí, sideral. Sideral, ok. So one of the other things we do earlier on in the night, usually in the afternoon before the sun is set, is make sure that the telescope is in focus and calibrated. So this includes, making sure, all the pieces that can move are moved to the correct positions so that the light is as sharp and crisp as possible. And then we also do some calibration steps at the beginning so that later on, when Stephanie is coming in and trying to extract light and wavelengths, we're able to match pixel numbers onto wavelengths by using or by shining light with very well-known wavelengths down the telescope. Sí, y hubo un procedimiento que nosotros no observamos porque se conectaron los investigadores ya cuando estaba todo listo para observar los objetos científicos, pero antes de llegar a esa faceta, antes de abrir el telescopio, hay una serie de exámenes que se le hace al telescopio y a los instrumentos para asegurarse que todo esté en buen estado para operar el telescopio. Una de las cosas que se tiene que hacer cada noche es muchas veces durante el día, este espejo, por ejemplo, de este telescopio que decíamos es 3 metros, es muy grande y puede muchas veces moverse un poquito, lo que causa que el enfoque del telescopio esté un poquito aberrado. Entonces, al principio de la noche, antes de iniciar cualquier observación científica, lo que se tiene que hacer es asegurarse que el enfoque del telescopio esté en el punto óptimo para que podamos obtener las imágenes óptimas para el tipo de ciencia que se quiere hacer. So this is an example of one of the what we call arc lamps earlier, because maybe you've seen them in your science classes where you have a tube of an element that you then electrify, and if you look at it through a prism, it produces light at very specific wavelengths, and that's where these lines come from, where we've turned on lamps of neon and mercury and argon, and what that means is that when we see this line here, for example, well, I picked a bad line because I don't remember what that one is. When I see these two lines here, I know that they're from cadmium, and I know exactly what wavelengths they occur at, which allows me to then turn the pixel number here into a wavelength value later on. Sí, una serie de imágenes que de nuevo se tienen que tomar antes de empezar a tomar las observaciones científicas es, por ejemplo, tomar este tipo de imágenes. Si se dan cuenta, esta imagen es muy diferente a la que estábamos viendo anteriormente, donde había una línea vertical en medio, que era el objeto, es la estrella, y esta imagen es distinta porque se encendió el detector, pero no se abrió el telescopio, sino se tomó una imagen y lo único que se encendió dentro del instrumento es una lámpara. Y hay lámparas, se instalan lámparas especiales para tomar este tipo de imágenes, por ejemplo, lámparas de neón, argón, de elementos específicos. Y es porque cuando tomas una imagen con este tipo de lámparas, mencionábamos que cada elemento va a tener una reacción, emisión o absorción a una longitud de onda específica o un color específico. Por ejemplo, las lámparas de argón van a tener estas barras en todas las longitudes de ondas o los colores donde el argón se encuentra. Entonces, este tipo de imágenes se utilizan para calibrar tus observaciones espectroscópicas. En este tipo de imagen ya sabes
que cada una de las líneas corresponde a una longitud de onda y ahora las utilizas para entonces convertir la información de tu observación espectroscópica científica a tener la longitud de onda correcta, básicamente en el eje horizontal, donde tengas la información correcta. Entonces, esta es una serie de imágenes que se toman con diferentes lámparas al inicio o muchas veces al final de la noche, para que tú puedas calibrar tus observaciones correctamente. Right. And so an example of that might look like this, where the different lines here correspond to different elements that you can see labeled here, like mercury, and their relative strengths and the wavelength that they occur at. Here they're in angstroms. And then on the x-axis is the pixel number. Yeah, pixel number. So it's creating that mapping. That's wavelength calibration. And when, you know, Kevin was mentioning that Stephanie is doing real-time reduction of the data. One of the things that the software pipeline does is remove the signature of the Earth's atmosphere. Sí, como mencionaban Kevin en Raya, Stephanie está haciendo el análisis conforme se van obteniendo las imágenes y ella empieza a correr sus códigos. Una de las cosas que esos códigos hacen es corrigen o remueven la contaminación de la atmósfera de la Tierra. Mencionábamos que muchas de esas franjas horizontales que se veían en las observaciones espectroscópicas ahí, muchas de esas franjas son contaminación de la atmósfera, entonces el código de Stephanie tiene un componente especial que ayuda a remover esa contaminación para que al final cuando quieras estudiar tu estrella, utilizando los espectros que obtuviste, entonces ya no tengas ese componente contaminante de la Tierra. Okay, the sky's a little bit clearer, so I'm going to try going to a fainter target. We're reading out, so I'm sending new coordinates to Poco, Sean, and we are ready to move. Sean? Yes, sorry. Oh, no worries. I am sending new coordinates to Poco, and we are ready to move. Excellent. And I have a PA of 5-1. 5-1, got it. This will be a fainter target, but should still be well isolated. 18-ish magnitude. Our asteroid will be about 18th. Good to know. And, you know, maybe too faint for Lake. We'll find out. Before the group leaves, I'm just typing something into the chat. Yes, definitely, Roger. Ahorita se están moviendo a otra estrella más tenue y pueden ver ahí que se está moviendo el telescopio. Okay, we are centered and guiding. You may begin. Thank you very much.
We will be here for 40 minutes. Okay, there we go. Awesome. Alejandra, so she's asking what would happen if Andromeda were to collide with its closest neighbor, so us, with the Milky Way. Can I show you a video? Yes, please. I was hoping you would have something like that. All right, let's see. Es una pregunta muy buena, Alejandra. Y ahorita Raja nos va a mostrar un video de qué exactamente va a ocurrir. So first I will show you a video of what happens when just two galaxies collide. Then I will show you a prediction of the Milky Way Andromeda collision. So two videos. El primer video que se les van a mostrar es una simulación de qué es lo que sucede cuando dos galaxias colisionan. Dos galaxias, ninguna en específica, y el segundo video va a ser exactamente lo que se predice para cuando Andrómeda y la Vía Láctea colisionen, que es realmente, sabemos que eso va a ocurrir en el futuro, muy en el futuro, pero Raja nos va a mostrar unos videos de cómo se va a ver esa colisión. So first, just two random galaxies, spiral galaxies. Okay, ready? Raja, your screen is dark for me. I don't know. Yes, if it is. It's starting out dark, but then No, you should see galaxies now. Ahí, there. Entonces, dos galaxias común y corrientes. So before they collide, chocar. we stop, and these are two real galaxies that are about to collide. Then we go back to the computer simulation. Es una simulación de la computadora y antes de que empiecen a colisionar, se congela la imagen y les muestra una imagen de un telescopio real, que son objetos reales. So now these two simulated galaxies are intersecting. Again, we stop. These are two real galaxies. Estas son imágenes reales, esta que están viendo ahorita. Okay, now they stretch each other out, computer galaxies. Esta es la simulación y siguen colisionando, chocan. Y real. Esta es otra imagen real. Sigue la simulación. Sí. So we stop the simulation, change our perspective, and we see another real galaxy. Y esta es otra imagen real. Esta es otra imagen real. Okay. Now I have a question before I show the second video. So there was a group of people who discovered that the Milky Way and Andromeda are going to collide and when they're going to collide. That group is based partly at Space Telescope Science Institute, Roland van der Marel, Jay Anderson, Tony Sohn, myself at Santa Cruz. So this was a discovery we made in 2012. The other thing is, I was going to say, Kevin is working very closely with Jay and Tony and Roland on a different project than the one we are studying tonight. Okay, second simulation. This is a NASA press release video based on our discovery in 2012. So 9 years ago, we made this discovery of the future Milky Way Andromeda galactic collision. Okay, so I'll remove the label. There's Andromeda, 2.5 million light years away. This is the Milky Way. This is the future of our galaxy and Andromeda. Ok, aproximadamente hace 9 años se realizó este descubrimiento, que fue un grupo de científicos aquí en el instituto, incluyendo Raja. Y esto es lo que se predice de cómo la galaxia Andrómeda y la Vía Láctea van a colisionar en alrededor de 4,000 millones de años. En 4,000 millones de años, la galaxia Andrómeda y la Vía Láctea van a chocar una con la otra. Y esto fue un descubrimiento grandísimo, donde de nuevo Raja fue uno de los investigadores que descubrieron esto y calcularon, estimaron cuándo exactamente va a ocurrir esto en el futuro. Y aquí I'll play it one more time. I'll play it one more time. Because y esto es como
Yeah, sorry. Sorry. En esta imagen es como se ve el cielo hoy. La Vía Láctea es la barra, la franja y como de nubes casi vertical, y Andrómeda se va a empezar a ver poco a poco. La vamos a ver en el cielo si estuviéramos todavía aquí. Y esto es como el cielo se vería desde la Tierra. So the collision is complete in about 7 billion years. Entonces, la colisión empieza en un punto determinado, y para que termine, la colisión terminaría en una imagen como esta, pero tardaría 7,000 millones de años desde el principio al final de la colisión para que todo esté tranquilo nuevamente. Y un poquito más de concepto porque no lo expliqué muy bien. So if you want to play it again, just let me give a little bit more background, Raja. Sure. De nuevo, lo que está mostrando el video aquí es cómo se ve el cielo ahorita y dice hoy. En la parte superior derecha es como va pasando los miles de millones de años, y así se viene acercando Andrómeda, es como la veríamos en el cielo, se acerca y ya empieza, choca con la Vía Láctea, empieza toda esta colisión, toda esta actividad. Hasta que por fin, después de 7,000 millones de años de que inició la colisión de Andrómeda y la Vía Láctea, entonces todo vuelve un poquito más con calma, pero como se dan cuenta, las dos galaxias terminan siendo una sola galaxia, y muy diferente a las galaxias individuales que eran galaxias espirales. Ahora terminan en una sola galaxia que se le llama, este tipo de galaxias medio aburridas, se le llaman galaxias elípticas. Y el nombre del galaxia elíptica, esta galaxia elíptica es Milcómeda. Milcómeda, por Milky Way y Andrómeda. Sí. El nombre es Milcómeda. Es donde vamos a terminar. So Alejandro is asking, do they become one, and does it become bigger? Much bigger. The size of 2 galaxies where there was 1. Yes. The number of stars, actually, even bigger, more than 2, because when they collide, new stars are formed. En el momento donde colisionan, hay tanta energía que esa misma energía empieza a activar el medio intergaláctico. Si se acuerdan, hablamos un poquito, todo ese gas, todo ese polvo, lo empieza a activar y hace que toda esta energía entonces comience a formar muchísimas nuevas estrellas. Entonces, al final de esta colisión, tienes todas las estrellas que estaban en Andrómeda y las estrellas que estaban en la Vía Láctea, ahora en una sola galaxia, pero encima de eso tienes a todas las estrellas que se formaron durante la colisión de las dos galaxias. Así es que está inclusive mucho más grande que la masa de las dos galaxias combinadas. Kevin, your screen sharing is sort of, yeah, now it's come through. It took a little while. My internet hasn't been the best today. I wasn't able to see any of your video, unfortunately. Oh, I'm sorry about that. Okay, so I know the ones you showed. You know the ones, yeah. I've seen it a few times. A million times. So in fact, in the image on your upper right, you can see a beautiful image of the Milky Way. And also a satellite. And satellites, yes, 2 satellites. Sí, en esa imagen en la parte superior derecha decíamos que ese es el cielo que se ve encima del telescopio. Inclusive en esa imagen de no tan alta resolución pueden ver a la Vía Láctea. Es esa franja que está exacto ahí en la parte superior derecha de esa imagen. Esa es la Vía Láctea en una simple imagen. Roger, Y can you pick out? sorry. Yeah, sorry. I was going to say, can you pick out where Andromeda should be in this image? I think it's like directly overhead right now. It's so directly somewhere- overhead. It's 22 degrees to the south side of the And is Milky Way. this LMC down here or cloud? Cloud. We can't see the LMC from Okay. from here.
But just to give a sense of scale, that's what we are seeing is roughly 180 degrees of sky. So 20 degrees is a small fraction of the field of view. Andromeda's latitude is about 22 degrees, galactic latitude. So that's how far away it is from the band of the Milky Way. Sí, esas franjas, esos rayones, el rayón blanco que se ve en esa imagen es de hecho un satélite de alguna compañía que va pasando, y entonces cuando se captura la imagen se ve, captura el trayecto del satélite moviéndose en el cielo. Yeah, the general Andromeda area is actually like, do you see that line of 3 bright stars? It's Yeah. like Here. parallel to the hole in that sky cam. It should be, so like that connects to another 3 at the very tip of it where his cursor kind of is. And at the very bottom is where Andromeda should be. 31. It's like right underneath that last star on that third down. Is that making sense? Kevin, are you seeing which I'm talking about? I'm not exactly sure. You're saying Move your these cursor a bit more right. to the right. Yeah. Oh, these 3 stars? Or 3 dots? I'm trying to see if your cursor is moving, but I can't quite see it. Oh, sorry. Yeah, my internet's still not great. I know where it is. Y ya para cerrar, Raja puso un mensaje ahí en el chat de la idea detrás de este programa, siguiendo las sombras de los científicos, y comenta de 2 oportunidades adicionales para los que estén interesados y pueden ir ahí a la liga, al enlace que puso ahí en el chat. También tienen oportunidades para estudiantes de universidad que estén interesados en cursos adicionales, y comentaba que inclusive hay oportunidades para estudiantes en México, así es que si alguien está interesado, definitivamente comuníquese conmigo y los ponemos en contacto con Raja. Svea, I can also do a Zoom call with the students to talk more about these other opportunities at a later time, if there's interest. Thank you, Raja. Así es que si alguien está interesado en participar en alguno de estos programas, de nuevo en el enlace que ahí puso en el chat, Raja se ofrece inclusive a tener una conversación por Zoom o cualquier plataforma en caso de que quieran un poquito más de información sobre las diferentes oportunidades. And so Alejandra is asking, what is the meaning of Andromeda, if there is one? So character, right, in Greek mythology and Roman mythology. Yeah, it was the princess of one of the ocean cities that had offended Poseidon, I believe, and was chained to a rock as a sacrifice to appease the gods. And then it was I think it was Perseus swoops in on Pegasus and rescues her from the monster or something. Like right before he goes okay, off to kill Medusa. As usual, very dramatic Greek mythology. There was no TV back then. Yeah. No Netflix. El nombre proviene de la mitología griega. No sé, hay una historia muy dramática de que uno de los dioses trató de robar a Andrómeda y la ató a una roca cerca del mar, y después Pegasus creo que trató de rescatarla, o sea, algo complicado, pero es básicamente de la mitología griega. Un personaje de la mitología griega.
Ok, pues si ya no hay más preguntas, no quiero desvelar a los estudiantes porque me imagino mañana tienen clases. Así es que muchísimas gracias por tomarse el tiempo, por conectarse. Esperamos que les haya gustado. Obviamente, muchísimas gracias a Raja for giving us this opportunity of peeking into the astronomer's life night routine. Por darnos la oportunidad de dejar espiar a los astrónomos, dejarnos espiar a los astrónomos un poquito y aprender un poquito de cómo se operan los telescopios y un poquito de ciencia y de los proyectos que Raja está involucrado y el resto de los investigadores aquí con nosotros. Gracias a Kevin, a Rafael, a Stephanie, Sean, thank you for letting us peek in tonight. And Svea, thank you for your translation. That was, it took a lot of work from you. I mean, I actually, in the last couple hours, I noticed your Spanish is really good. So I think I'm telling you, next time you're gonna do this, this part. Very rusty. I need to go and do a quick weather check. I'll be right back. Sounds good. So this was the first time, Svea, that you were connecting, and first time for the students also from Mexico to connect. And you probably did not know what to expect tonight, but now you have an idea of what it's like. It's the main thing about what happened tonight is we are doing a real experiment. It's not a rehearsal, it's not a practice, it's not curated content. It's really real-time science experiment, in this case, astrophysics experiment. And that's what is special about it is it's real. There's nothing artificial. Yeah, definitely. And we appreciate the opportunity. Raya menciona que la idea de este tipo de programas es darle la oportunidad a estudiantes, así como ustedes, de presenciar la vida de los astrónomos y sin ningún drama, sin ningún práctica, sino básicamente todo esto fue en vivo y directo. Esto es básicamente lo que ocurre en las noches de observaciones, así como vieron, Kevin le manda las coordenadas a Sean las pone en el telescopio se mueve, todo lo que acaban de ver obviamente no fue práctica y como ya, sí, Raya, en vivo y directo todo lo que ocurrió en las últimas horas. Así es que esperamos que les haya dado una nueva perspectiva tal vez de lo que es la astronomía y la ciencia. Y definitivamente si tienen preguntas, si tienen curiosidad por algún tema en específico, déjenmelo saber y yo los puedo poner en contacto con Raja y así continuamos la comunicación. Bien, muy buenas noches a todos. Muy agradecido por todo el tiempo, la oportunidad, por sus conocimientos, por compartir los conocimientos, por estar enlazados en vivo. De veras es algo que no tiene precio, ¿verdad? Es algo muy grande, muy satisfactorio para nosotros. A nombre del instituto que representamos, el Tecnológico de Musquis, orgullosamente les damos las gracias, de veras las gracias infinitas por esta apertura hacia la ciencia y hacia saber lo que hacen estos científicos desde los observatorios, ¿verdad? Muchas felicidades, gran trabajo y nos vamos muy satisfechos con los conocimientos adquiridos que ustedes nos proporcionaron. Muchas gracias y no sé si algún alumno quiera expresar algún comentario. Doctora, muchas gracias por todo. Raja, Rafael, Kevin, Sean, Stephanie. Very, thank you. Thank you for joining us. Alejandra has her hand up. Hola, Alejandra. buenas noches. Buenas noches. Pues quiero agradecer como quiera la oportunidad, profe, porque la verdad está muy interesante todo eso. Que nos permitan también ver el trabajo que ellos hacen desde esa perspectiva ellos que tienen y darnos cuenta de más o menos cómo se maneja
o cómo lo trabajan. Que a lo mejor dices tú, ay, están viendo las estrellas o algo, pero tiene todo su chiste. Se mira algo, yo lo miro y se mira muy difícil, pero digo, este estudio y se lleva tiempo y se mira bien interesante. A mí sí me gustó mucho todo eso que están manejando ellos, todo lo que tiene que ver sobre lo que está arriba donde no lo vemos, sobre es lo que quiero explicar. Está muy padre porque son cosas que no las podemos ver a simple vista, y nos la hacen ver así tan sencillo y se ve súper bien. Gracias, Alejandra. So she was saying that, you know, she's obviously very thankful for this opportunity, and she really appreciated all of these things that she will never even imagine, things that stars that you can't even see, that there's so much to learn about, and like this entirely different world to other people's interests. And Juan was also ingeniero, which is the person that helped us organize this event on Mexico side. He mentioned that he was very thankful for giving them a glimpse and actually opening this window of, you know, maybe unimaginable things, but something that now that they can keep in mind and maybe be part of it. Muchas gracias a todos, gracias Alejandra y ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que fueron casi 3 horas, muchísimas gracias y esperamos que les haya gustado. Claro, claro que sí, y agradecidos, eternamente agradecidos. Gracias, que tengan excelente noche. Good night, everybody. Thank you. Thank you. And I was going to say that for each of us who are now scientists, there were moments in our childhood that lit the spark. For me, it was a visit to many visits to the planetarium. For other people, it might have been looking through a telescope. These moments are very important, especially for children, because the world is so big and there's so many interesting things there. But sometimes it can take only an hour or a few minutes for a spark to light up. And for me, I still remember that my first visit to the planetarium was just magical for me. Sí, es muy cierto. Raya comenta que para la mayoría de los científicos, todos los que estamos aquí, muchas veces esta trayectoria empezó en nuestra infancia y fue solamente unos minutitos, fue una chispa, algo que lo enciende, y él dice que él lo recuerda muy claramente. Fue un viaje al planetario que lo llevaron y de ahí se le quedó en la mente. Y cada científico, cada investigador tiene una experiencia distinta. Y es por eso que este tipo de programas son importantes, es por eso que nos interesa a nosotros llevar este tipo de conocimientos a las primarias, a las secundarias, a los niños, para, si es posible, encender esa llamita, encender esa chispa en ellos y que también tengan la oportunidad que nosotros afortunadamente hemos tenido. Y la oportunidad es para todos. That's one of the things. The opportunity is for everyone. Absolutely. What I will do, Svea, is I will email you this video to please share with the school. I'll share it via Google Drive. Both the chat, because there was a lot of very good information in the chat, as well as the video. Both of those are being recorded. So I'll just share it. That way, if you want to. Thank you so much, Raja. Yeah, that's excellent. Because that way, if you want to look back at something that you don't remember, you can look through it, So. That's excellent. Rayo está comentando que nos va a dar acceso en estas últimas horas. Ha estado grabando todo el programa, así es que nos va a dar acceso a la grabación y yo se las puedo enviar a ustedes, ingeniero, y ya ustedes las pueden distribuir en caso de que tengan interés, que la quieran compartir con otras personas, para que tengan también acceso a ella. Perfecto, me parece perfecto. Claro que sí, doctora. Muy agradecido. Thank you, Raya. Thank you. Thank you. Thank you, Juan. Goodbye. Bye. Thank you, everyone. So yeah, thank you for making this happen. You visited Santa Cruz to give a colloquium when you didn't know this would happen. So. I know. No, thank you, Raja. This was incredible. I'm really happy that we managed to get this coordinated. Thank you again, everyone. I don't know, actually, I mean, I've observed before, but I can't imagine how hard this must have been, because it's already like stressful, especially when you're
passing around the information to the operator and stuff like that, but then trying to thank you so much, Kevin and Rafael and Sean. I know this must have been challenging, and just be certain that this was very, very well appreciated. It's a lot Thank you of so fun. much. As we keep saying, you know, this is the part of the job that reminds us why we love what we do. Yeah. To see it through other people's eyes reminds us of why this is so exciting. Yeah, why this is so cool, definitely. So, and you know, I think other people are recognizing the importance of this. I'll tell you specifically, Kevin and Raphael and Stephanie, I haven't shared this with you yet, but just in the last few days, the Heising-Simons Foundation, which is a foundation based in California, would like to fund us so that in addition to the science team, there'll be a dedicated member of the team who's being paid by the Heising-Simons Foundation to you know, help navigate these nights. You know, they could be providing the astronomy commentary, they could be showing the videos that I was showing. And more importantly, it's not just our team, they're really trying to encourage other astronomers, other telescopes to offer these opportunities. Exactly as you said, it's if you have someone to help, it's not that difficult. Well, congratulations on that, Raja. Let me see, someone is there. I think people are logging off. I think also Abigail had her hand up. Oh, I didn't see that. At one point, it's now down again, but Abigail, did you have a question? I don't see the person. Guevara. Do you still see Abigail? Yeah, Abigail is still on the call. Yeah. I see, yeah. But her hand is down now, but it was up earlier. Oh, I see. Jorge, I think, creo que... I've muted Jorge. Oh, there you go. Okay, yeah, good. I was trying to do that and I couldn't do that. Okay. Well, congratulations, Raja, on that. Oh, thank you. Thank you. That's amazing. That's incredible. I'm glad, again, I'm glad, you know, the other institutions, hopefully other institutions get involved in this type of projects, because I think, yeah, I mean, I've been doing this type of like outreach, again, particularly in Mexico, and I think there's so much need for this everywhere, of course. I have the special connection to Mexico, but if there are institutions, funding institutions recognizing this need, that's excellent. I think we're moving in the right direction. You know, especially reaching communities of students who don't have access so easily. You know, if you're a high school student growing up in the Bay Area, you probably have these opportunities. Yeah. But I know for most kids, around the world, these opportunities don't come easily. So in fact, tonight we'll have groups from Africa connecting, a group from Kosovo. Just tonight and tomorrow night, there'll be, you know, multiple groups from Africa, groups from Kosovo, group from Turkey, in addition to this group from Mexico. So it's fantastic that this is, and I think partly, in addition to, I think the people component of this is so important. When you know, when a child from Mexico is on this call and they see another kid from Africa, or they see another kid from Kosovo taking part in this, you realize you're part of a global community of children with similar interests, and you're not alone in this. You know, this is, I think that's as important as anything else. Yeah, no, I agree. And yeah, no, I mean, again, like you said, this is the first time I do this with you guys, and I had no idea, you know, how things were gonna happen. But I think this was a great experience, at least for my side. And I definitely saw that in the students, and you know, even them like asking questions, and the professor that was clearly very thankful for just, you know, being allowed to be online here with you guys. So. Oh, and Sver, really thank you. Your moderation of your translation, but in both directions, English to Spanish, Spanish to English, took a lot of energy late at night from you, but thank you for doing it. No, I appreciate the opportunity. So it's more thanks your way than your way, my way. Okay, Raja, thank you again, everyone. And it sounds like you have a long night, not just of observing, but of
this shadow program. So luck Tonight, with tomorrow that. night, and then Monday night are our last 3 nights of the year. all right, I guess I did see your schedule. That's true. And we just found out that we've been given 5 nights on Keck, 3 with one instrument, 2 with another instrument, in the months of February, March, April, and May next year. Okay. Oh, So that's excellent. So we'll be open. Congratulations again. That's awesome. Oh, thank you. We'll open those up also to STS nights. Oh, wow. Yeah. You guys are superheroes, definitely. Okay. Well, hopefully we'll cross paths again. We'll stay in touch for sure. Thanks, Freya. Thank you. Thank you all. Yeah, Have thank a you. good night. Thank too. you, Thank you for guys. coming and thank you for translating everything. Yeah, it's great. Thank you. Bye. Bye. I'll stop the recording.